Hola, mi nombre es David Enríquez y quisiera compartirte algo de la experiencia de mi vida. Mi testimonio realmente empieza en 1955, no porque yo haya nacido en ese año, porque lo que sucedió 5 años antes es muy importante. En 1955 nace mi hermano, el mayor, y mi papá se va de la casa. Mi papá se fue de la casa por mucho tiempo, no sé cuántos años fueron, no sé cuánto tiempo fue. Y 1960 yo nazco. 5 de mayo de 1960 nazco dentro de una iglesia, o propiamente dicho, nazco dentro de un templo. La partera fue la esposa del pastor. El hermano Estanislao, su esposa Rosario, nos dieron o le dieron a mi mamá albergue por un tiempo. No sé cuánto tiempo fue, pero el día que yo nací sucedió algo increíble, porque yo nací y casi inmediatamente morí. No hay una constancia de esto, me gustaría ofrecerlo, pero en aquel entonces no había Facebook o los grupos sociales como para decir: mi hijo acaba de morir, mi hijo acaba de resucitar. Y yo nací, como vuelvo a repetir, nací dentro de ese templo. Mi abuela, la esposa del pastor, y mi mamá estaban ahí durante ese parto. Yo morí durante 15 o 20 minutos, de acuerdo al testimonio que mi mamá alguna vez me dijo, o varias veces me dijo. Mi mamá estaba asistiendo a esa congregación fielmente, aparte de que allí le estaban dando hospedaje, porque mi papá no estaba con ellos en ese entonces. Entonces, el día que yo nací y ante esta circunstancia de muerte, dicen que mi abuela metió un anafre, un brasero, como en algunos lugares se conoce, y lo encendió y puso sobre este anafre chiles secos. Y ustedes saben que cuando ponen chiles secos ahí en el fuego, pues el aroma es tan intenso que algunos tosen, algunos les da los hace estornudar. Entonces esto, tenían la esperanza de que yo reviviera. Pues no fue así, no fue así. Así que mi mamá hizo una oración y le dijo: Dios, si tú permites que este niño viva, yo lo voy a consagrar para tu servicio. Y bueno, dicen que después de esta oración, la esposa del pastor chupó mis narices y fue cuando yo reviví. Bueno, aparentemente fue un final feliz. Sin embargo, 5 años después, nació mi hermana. Y yo recuerdo que después de que nació mi hermana, un día yo llegué con mi papá y le dije: papá, ¿me das un 20 centavos? Y mi papá nunca fue dadivoso, especialmente con nosotros. Nunca fue dadivoso, así que ese día me sorprendió, porque yo lo estaba viendo en el patio de la vecindad donde vivíamos, y estaba haciendo equipaje para no sé quién. Entonces mi papá me dio 50 centavos. Entonces ese día fue inexplicablemente diferente. Yo no sabía que esos 50 centavos significaron
2 años más de ausencia de mi papá. Y bueno, hoy está mi mamá con 3 hijos, uno de 10 años, uno de 5 y una recién nacida, mi hermana, otra vez sola. Y en una ciudad donde en aquel entonces eran 5 millones de personas, en la Ciudad de México. Y por si fuera poco, el día 13 de diciembre de ese mismo año, atropellan a mi hermano. Un camión le pasó por encima de su brazo izquierdo y casi se la arranca totalmente. Solamente le quedaron nervios, tendones, más o menos bien. Y bueno, yo recuerdo que en aquel entonces nosotros estábamos asistiendo a una iglesia cuyo pastor se llamaba Domingo. Y este pastor, juntamente con la congregación, estuvo orando por mi mamá para que no le amputaran el brazo a mi hermano. Días después nos informaron que mi hermano no le iban a amputar el brazo, que le iban a poner un injerto, pero que era demasiado caro y tampoco había garantía de que mi hermano pudiera volver a utilizar ese brazo a causa de que podía rechazar el injerto. Bueno, pasaron no sé cuánto tiempo. Mi mamá se la pasaba en el hospital, mal comidos. Por supuesto, el trabajo que mi mamá tenía era un trabajo doméstico en varias casas donde alguien tuviera la misericordia de tenerla como sirvienta. Entonces, imagínate, nosotros tuvimos que abandonar, obviamente, el lugar donde nosotros vivíamos porque no podíamos pagarlo. Mi hermano en el hospital, mi hermana recién nacida, yo con 5 años. Y yo recuerdo que siempre estuvimos recorriendo largas distancias a causa, obviamente, de falta de dinero. Nosotros casi nunca fuimos en camión a visitar a mi hermano. Entonces, íbamos, yo creo que diario. Y cuando le avisaron a mi mamá que la operación había sido un éxito, fuimos a visitarlo y en México no te dejan entrar, a los niños no los dejan entrar en el cuarto o en algunas áreas del hospital. Pero yo recuerdo que ese día fue tan especial cuando mi hermano nos recibió en una silla de ruedas y lo que hizo fue abrir y cerrar su mano, y eso nos indicaba que sí había sido un éxito la operación. Sin embargo, faltaba pagar esa operación, y esa operación sumamente cara porque era el primer injerto de hueso que se hacía en México. Y bueno, otra vez a orar, y nosotros estábamos en la iglesia y las únicas fuentes de apoyo realmente eran los hermanos, los cristianos. Y bueno, un día llegamos al hospital y mi mamá se encontró con la noticia de que alguien había pagado el costo total de la operación, que por supuesto yo creo que eran varios miles de pesos. Nosotros nunca conocimos a esta persona en persona, valga la redundancia, pero yo lo conocí a través de las pantallas de televisión. Algunos de ustedes lo conocen, Mario Moreno Cantinflas. Este hombre, sin conocernos, seguramente se enteró de nuestro caso y fue él quien pagó esa deuda. Durante la estancia de mi hermano en ese hospital, varias veces mi hermano le escribió a mi papá y la respuesta fue nula.
nunca se comunicó. Mi mamá decía que mi papá se había sentado en las cartas. Y seguramente esto era el pensamiento también de mi hermano. Y bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que nos separamos, mi hermano, mi mamá, yo, nos separamos porque era mucha la carga de mi mamá. En aquel entonces México no era tan extenso, pero bueno, como ya dije, estaba más o menos cerca de 5 millones de personas y mi mamá no sabía leer ni escribir, no tenía un trabajo fijo, así que nosotros andábamos de casa en casa y solamente atenidos a la buena voluntad de la misericordia de hermanos. Y yo recuerdo que en algunos tiempos mi mamá se iba al mercado a traer la fruta menos podrida, buscarla entre la basura para que nosotros pudiéramos comer. Fue un tiempo realmente muy, muy difícil. Yo me acuerdo de muchas cosas. Yo recuerdo que a la edad de 6 años, yo tenía que caminar a la escuela y estoy hablando de más o menos una distancia de 3,5 kilómetros. Para los que ubican la Ciudad de México, yo caminaba desde la Industrial Vallejo, desde esa colonia, hasta la villa. Y son 3,5 kilómetros, un poquito más de 2,5 millas tal vez. Y diario, eso lo tenía que hacer diario, quisiera o no quisiera. Y debido a que nosotros cambiábamos frecuentemente de casa, mi mamá no me podía sacar de una escuela y ponerme en otra más cercana, precisamente porque no sabíamos el día de mañana dónde íbamos a estar. Entonces, yo tenía que caminar esos 3,5 kilómetros. A veces alguien me daba ride, decimos en México un aventón. Y en una de esas ocasiones, cuando yo regresaba de la casa, se me ocurrió pedir ride o aventón. Y sí, un hombre de un camión urbano me hizo el favor de levantarme. Y cuando se llegó el tiempo de bajar, yo me bajé mientras el camión estaba caminando. Y literalmente quedé debajo o un poquito antes de las llantas del camión. De tal manera que si el camión arranca, entonces también sufro la misma clase de accidente que sufrió mi hermano. Gracias a Dios, inexplicablemente el chofer se detuvo más tiempo de lo normal y no arrancó porque ni siquiera subió nadie. Entonces Dios me libró, si no de ese accidente, de una muerte segura. Cuando yo estaba en primer año de primaria, llegó una maestra, una practicante. En México se usa de enviar a los estudiantes, a maestros, a algunas escuelas para que practiquen su profesión y después graduarlos de maestros. Yo no sé cuánto tiempo estuvo esa maestra ahí, pero durante ese tiempo yo recuerdo que yo llevaba unos zapatos, unos 2 o 3 números más grandes que mi pie. Es decir, me quedaban muy grandes esos zapatos y además de no ser mis zapatos, estaban rotos y de tal manera que era horrible. Yo recuerdo que tenía que doblar la punta de los calcetines, estaban grandes mis calcetines, entonces tenía que doblar la punta para que pues llenara un poquito más el zapato. Y un día un amigo y yo estábamos jugando lucha libre en el patio y la maestra fue y me levantó y yo pensé que me iba a llevar a la dirección porque pensó que estábamos peleando. Y yo me acuerdo que yo traté un poquito de resistirme y decirle,
maestra, es que estábamos jugando y la maestra nunca me escuchó. Simplemente íbamos hacia la salida y cerca de la salida estaba la oficina del director, así que yo pensé que íbamos para allá. Pero gracias a Dios salimos y eso fue lo más extraño para mí, porque salimos y como a unas 2 o 3 cuadras, quizás más, había un mercado donde vendían zapatos, unos zapatos muy fuertes de trabajo, que se le llamaban bombas. Y bueno, precisamente ese día me pidió que me midiera unos de esos zapatos. Y me dijo, es que yo tengo un hijo de tu edad y más o menos tiene tu misma estatura y quiero comprarles esos zapatos. A mí me dio mucha vergüenza porque me acordé de mis calcetines. No solamente estaban grandes, sino que estaban agujerados. Entonces la maestra se dio cuenta de esto y fue y compró unos calcetines. Para cuando ella ya regresó, yo ya me había medido los zapatos, me había puesto mis zapatos propios y me dijo, no, yo quiero que te los midas, déjame ver cómo te quedan, pero pruébate estos calcetines. Yo me puse los calcetines, me puse los zapatos y cuando me estaba desabrochando los zapatos me dijo, no, esos zapatos son para ti. Entonces, cuando salimos de la escuela, yo recorrí esos 3,5 kilómetros, lo más feliz que un niño puede recorrerlos con sus zapatos nuevos. Y esa tarde yo me acuerdo que cuando llegué con mi mamá y le enseñé mis zapatos, ella me dijo, nunca te he enseñado a robar. Créeme, me puso una golpiza pensando que yo me había robado esos zapatos. Es cierto, mi mamá, aunque éramos pobres, no teníamos dinero, nunca nos enseñó a mendigar, nunca nos enseñó a robar. Hizo de nosotros lo mejor que ella podía educarnos. Entonces al otro día mi mamá me hizo ponerme mis zapatos menos nuevos y fuimos a regresar los zapatos con la maestra. Evidentemente cuando llegamos y mi mamá le explicó, la maestra le dijo que ella me los había comprado y mi mamá con lágrimas en sus ojos pues evidentemente me pidió perdón. Sin embargo, pues la golpiza el daño ya estaba hecho. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Aparte de ese día, yo no sé cuántos días más estuvo la maestra. No creo que hayan sido muchos días más. Se desapareció, nunca más la vi. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. No lo sé. Si alguna vez lo sé, no me acuerdo. Pero haciendo conjeturas, yo creo que era un ángel de Dios enviado para bendecirme. Yo recuerdo aún en ese tiempo, era increíble porque en México llegamos a vivir no sé por cuántos días en una cueva. ¿Puedes imaginarte? En una cueva en la Ciudad de México. La ciudad, yo no sé si era la más grande del mundo en aquel entonces esta ciudad. Hoy lo es. Pero te puedes imaginar viviendo en una cueva en una ciudad. Increíble, increíble. Como te digo, como teníamos muchas... Yo recuerdo al menos 3 o 4 lugares donde nos dieron hospedaje, entonces no podíamos cambiar. Mi mamá no me podía establecer en una sola escuela. Yo recuerdo que precisamente cuando estábamos viviendo en esa cueva,
Serían como las 6:30 o 7 de la noche. Iba yo rumbo a la casa, pues salíamos a las 6 de la tarde. Y yo iba caminando por la calle Martín Carrera. Es una calle, bueno, que tenía que transitar para llegar a la casa. Y yo recuerdo, yo puedo acordarme la primer televisión a colores que yo vi, por esto que sucedió. Siempre pasaba por un establecimiento donde vendían tortas. Y déjame decirte, un niño con hambre se le desarrolla muy fácilmente su olfato. Entonces, me llamó mucha la atención que en ese lugar donde vendían tortas, había una televisión a colores. La primera que yo vi en toda mi vida. Y mientras yo la veía y disfrutaba el aroma de las tortas, una mano bajó delante de mí con un plato y una torta. Estaba partida. Y yo levanté mis ojos y yo vi que un joven me dijo, ten. Y yo dudé de tomarla y me dijo, no tiene nada, está limpia. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me la partan. Entonces, yo agarré esa torta y yo me acuerdo que corrí. Yo no sabía por qué esta joven estaba dando esto. Pero seguramente fue algo que Dios había puesto en su corazón. Yo no recuerdo si me comí la torta toda rumbo a la casa o le tuve que compartir a mi mamá. Pero bueno, en ese tiempo, durante ese tiempo, hubo un giro un poco inesperado porque mi hermano estaba trabajando, yo a él casi no lo veía, y mi mamá tuvo que hacer una decisión que seguramente fue dolorosa para ella porque me mandó a vivir con unos hermanos. Regresamos al templo, de la cueva al templo. Y el templo donde nos habían dado asilo estaba en la Industrial Vallejo, en la calle Schumann y Dvorak. Y ahí regresó mi papá. Regresó por nosotros. Él estaba trabajando en Querétaro. Así que nos cambiamos para allá. Mi hermano fue muy renuente hacia este encuentro con mi papá por obvias razones. Y bueno, la verdad es que yo creo que tanto mi hermana y yo teníamos unas mejores expectativas respecto al regreso de mi papá. Y bueno, pues para no variar, mi papá estaba asistiendo a una congregación en Querétaro, la iglesia El Buen Pastor, que está ubicada en Gutiérrez Nájera. Creo que es 42, 46, no recuerdo muy bien. Pero bueno, ahí estuvimos. Mi papá era director del coro, pero realmente creo que nunca tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y mi papá era alguien que se llamaba papá, ausente pero presente. O presente pero ausente, como quiera, ¿no? Creo que mi papá nunca estuvo dispuesto a aprender el rol de un padre. Y bueno, él suplía lo básico y
demasiado básico, por supuesto. Mi papá nunca nos dio dinero para gastar. Todo el mundo en la primaria tenía dinero para gastar, excepto mi hermano y yo. Y bueno, fue un tiempo, para mí no cambiaron mucho las cosas. Aparentemente había mucha seguridad, pero no había. Entonces, yo no sé si por esta causa hice lo que a continuación me puso en peligro mi vida, en riesgo de ser muerto. Yo recuerdo que mi mamá, cuando me enviaba a dejar la ofrenda entre su banca y el reclinatorio o el altar, como le dicen, yo metía un peso, pero sacaba más. Y esto realmente a mí me deja más que agradecido el que Dios no me matara. Y si Dios hubiera permitido que se descubriera mi pecado, mi mamá me hubiera matado. Pero le doy gracias a Dios que en su misericordia ninguna de las dos cosas pasó. Hoy yo recomiendo que sean los padres, además que es bíblico, que sean los padres quienes traigan las ofrendas y las depositen. Entonces yo me puse en mucho peligro. Sucedieron muchas más cosas que es muy vergonzoso contarlas, porque en el ambiente religioso yo no había conocido a Jesucristo. Mis padres nunca me hablaron de Cristo. En 1970 tuvimos que cambiarnos a Guadalajara por razones de trabajo de mi papá, por mejores oportunidades. Y bueno, se creó una expectativa muy grande. Mi hermano en aquel entonces ya no estaba con nosotros. Él había huido de la casa, se había ido a Estados Unidos. Nunca volvió a regresar. Y bueno, nosotros, o yo vi a Guadalajara como mi tierra prometida. En muchos aspectos, porque yo estaba creciendo y yo podía ver cómo mi familia, o mi mamá sobre todo, y nosotros como hijos, nos estábamos cambiando de la religión a la negación. Entonces, ya no había una relación con Dios, creo que nunca la hubo. Y que después de haber visto tantos milagros, pues empezamos a negar con nuestros hechos que Dios había estado protegiéndonos y cuidándonos. Tanto que en 1973 yo tuve varias experiencias de muerte. En una ocasión me pasó una bala muy cerca al oído. Seguramente era una bala perdida, eso creo yo, pero no me tocó. Y después tuve 2 encuentros, pude escuchar al suicidio llamando 2 veces a mi puerta. Gracias a Dios no tomé mi vida. Pero esto sin duda iba a tocar, el suicidio iba a tocar a otras puertas y alguien sí le iba a abrir. Entre 1975 a 1977, mi papá y yo estuvimos buscando mucho en diversas filosofías orientales, el hinduismo, filosofías de por ejemplo, Lobsang Rampa, de Krishnamurti, de propio Krishna, y bueno, nos fuimos alejando más de Dios, a un Dios que supuestamente yo estaba buscando, pero a mi manera. Y en 1977 empecé a tener una relación de amistad con un amigo mío que yo había conocido en Querétaro,
pero que hoy estábamos viviendo en Guadalajara. Entonces yo regresé a Querétaro y empecé a visitar el hogar de Milton. Milton fue mi amigo en la infancia, pero él había tenido un encuentro con el Señor. Él tenía 16 años, yo tenía 17 años, y él fue quien me presentó a Jesucristo. Y me lo presentó de una manera tan diferente a como me lo habían presentado la mayoría de personas que había conocido en la iglesia. Me lo presentó no solamente con palabras, pero con hechos. Entonces eso me cautivó a mí y me hizo de veras querer conocer al Jesucristo vivo que Milton profesaba y confesaba. Entonces pasaron varios meses de lucha espiritual hasta que el día 27 de noviembre de 1977 por fin me pude rendir a los pies de Jesucristo. Ese domingo fue algo impactante, tanto que yo creo que de las personas que llegaron ese día al altar, yo pude ver que ese reclinatorio se había convertido en un altar y que en ese altar Dios había provocado mi vida, una vida nueva, una vida abundante. Y bueno, cuando pasaron un mes más, el día 25 de diciembre de 1977 fui bautizado en agua, como la Biblia lo dice, como Jesucristo lo ordena. Y yo sabía que era una nueva criatura. Desde el día 27 de noviembre supe que algo había sucedido en mi corazón, que Jesucristo me había perdonado todos mis pecados, que yo era una nueva criatura, por lo tanto tenía que vivir como nueva criatura. Entonces, después del día 25, mi mamá andaba de vacaciones con una de sus hermanas y cuando regresó a Guadalajara, yo abrí la puerta emocionado y le dije, mamá, me acabo de bautizar. Y mi mamá me dice, nunca más quiero que me hables de esas cosas. Yo me quedé mudo. Pero bueno, mi manera de vivir, mi manera nueva de vivir, empezó a hacer la diferencia. Yo no traté de insistir con mi mamá. Yo no traté de presionarla en ningún sentido. Pero ella notó que yo dejé de fumar, dejé de decir groserías, dejé de hacer tantas cosas que a ella le habían molestado antes de convertirme. De manera que un día ella decidió ir a mi iglesia y tener un reencuentro con el Señor. Y yo creo que fue increíble también eso, porque mi hermana, después de esa reunión, ella me preguntó qué se necesitaba hacer para ser bautizada. Y bueno, yo supe que Dios estaba en medio del asunto y que Dios quería volver a reedificar las vidas que fueron masacradas por el enemigo. Después de ese tiempo, todas las cosas fueron diferentes. Mi madre regresó a la casa de Dios. Yo conocí a Jesucristo por primera vez y mi hermana estaba en paz con Dios. En 1980 recibimos el aviso de que mi hermano se había suicidado. Fue impactante, por supuesto. No nos dijeron que se había suicidado al inicio, pero cuando nos dieron la noticia, mis pastores fueron, el hermano Rogelio West y su esposa Linda, fueron a visitarnos y fue un miércoles, martes o miércoles, 1980, y cuando mis pastores se iban a ir de mi casa,
la esposa del pastor me dijo, David, ¿no quieres ir a la iglesia? En la tarde yo había estado escuchando un canto que dice, paz y gozo y plenitud es todo en el nombre de Jesús. Y realmente yo sentía paz, gozo a pesar de la situación. Mi mamá estaba dolida, pero tenía paz y gozo y la plenitud de Dios en ella. Sí lloraba, estábamos llorando, pero también estábamos agradecidos de lo que Dios nos había dado. Y esa noche decidí acompañar a mis pastores a la iglesia y yo recuerdo que el hermano que estaba, nadie sabía, en la iglesia nadie sabía lo que había sucedido ese día que había muerto mi hermano. Entonces, cuando el hermano encargado de ese servicio, de esa reunión, en esa noche, cuando él me vio entrar por la puerta, me dice, hermano David, qué bueno que viniste, por favor dirígenos en la alabanza. Y bueno, yo no me negué. Y yo recuerdo muy bien, cuando adoramos a Dios a veces nos ponemos a pensar muchas cosas, ¿no? Y ese día yo necesitaba la presencia de Dios en mi vida, más real que nunca. Y en el tiempo de adoración yo me acuerdo que Dios habló como nunca antes había hablado a mi corazón y me dijo, has perdido un hermano. Desde que yo tengo uso de razón dirigiendo la alabanza y la adoración, yo cierro mis ojos, no me importa lo que está sucediendo. Si alguien no quiere adorar al Señor, si alguien está enojado, si alguien está simplemente ignorando el mover de Dios, no soporto eso. Entonces yo cierro mis ojos. Y ese día estaba con los ojos cerrados y Dios me dijo, es cierto que has perdido a un hermano, pero abre tus ojos y mira a todos los que te he dado. Bueno, eso fue increíble, porque realmente Dios me conectó. Yo creo que es la mejor manera de decirlo, de describirlo. Dios me conectó con una familia eterna. Yo te he compartido esto porque yo creo que si has escuchado, Dios ha sido fiel, más que fiel. A pesar de que nosotros hemos sido infieles, Dios se ha mantenido fiel. Dios ha provisto de alguna manera. Y aunque el hombre falle, Dios está ahí. Y Dios usa otros canales para bendecir. Y a veces cuando los canales principales están bloqueados o se bloquean, Dios usa a otra gente. Dios usó a miles, yo puedo decir miles de personas para bendecirnos a todo lo largo de mi vida. Entonces, yo no sé en qué manera Dios te haya ministrado a través de este testimonio. Lo que yo sé es que Dios no falla. Dios, aparte de que nos hace pasar por procesos, aunque difíciles, es para bendecir a otros. Y mi deseo y mi oración es que Dios te esté bendiciendo a través de lo que yo te estoy compartiendo. Mi deseo es que si hay amarguras, resentimientos, que tú le pidas a Dios lo que un día yo le dije a Dios. Dios, enséñame a ser feliz. Y yo creo que Dios lo ha cumplido. Estamos pasando por situaciones difíciles. Ahí está Dios. Recuerda que Dios lo ha planeado. Dios lo ha planeado para que tú y yo podamos llegar ante su presencia, no solos, pero con gente que hemos bendecido a través de nuestros testimonios. Dios te bendiga.